Hola, soy Manuel Serafín, profesor de la UNEXPO Luis Caballero Mejías y el encargado de los seminarios de formulación de problemas de investigación que impartiremos este trimestre 2018-3 en los programas de maestría de la Dirección de Investigación y Posgrado. Es primera vez que vamos a instrumentar este curso a distancia y por ello hemos considerado que lo lógico es tener un material audiovisual que sustituya a esas interacciones que teníamos en clase. Por eso estoy grabando una serie de videos que van a tratar de replicar experiencias que teníamos físicamente y cara a cara cuando dictaba estos seminarios allá en la sede del posgrado de los Dos Caminos. La intención entonces, como les digo, es grabar una serie de videos instruccionales de apoyo para los seminarios. En particular, este video se llama Uso de Word para el sistema cita-referencia en la producción de documentos académicos. Como ustedes saben, los documentos académicos, entre otras características, tienen la de dar crédito por aquellos trabajos que nos sirven de apoyo en la construcción de nuestro documento. Pueden servir de apoyo de diferentes maneras, como veremos a lo largo del seminario, pero todos y cada uno de los documentos que nosotros leemos y de los cuales extraemos ideas, datos, eventos, fechas, opiniones, resultados, gráficos, etcétera, se convierten en fuentes de nuestra investigación y deben quedar debidamente reportadas en un sistema de citas y referencias. Cuando estos son documentos, digamos, breves de 4, 5, 6 páginas o con muy escasa bibliografía, 2, 3 o 4 libros, uno puede hacerlo lo que llamaríamos a pico y pala o utilizando la fuerza bruta. No obstante, cuando las referencias empiezan a crecer o el tamaño del documento también empieza a crecer, entonces ya estos sistemas de mera fuerza bruta carecen de sentido y debemos de apelar a algunas herramientas informáticas que nos ayuden. Existen herramientas informáticas gratuitas y comerciales, pero el mismo suite de Office, el Word, tiene una base de datos para el manejo de referencias que es suficientemente buena y potente para ser la primera elección entre aquellos que utilizamos Word como nuestro procesador de texto. Y ese es el objeto entonces de este pequeño video. ¿Por qué digo pequeño video? Está demostrado por los estudios psicológicos que nuestra atención cae con el tiempo. Y como cae con el tiempo, tenemos un máximo en el cual podemos aprovechar lo que estamos haciendo. Por eso tienen que ser videos cortos para que aprovechen, cuando ustedes lo estén viendo, su máximo de atención. Adicionalmente para eso, o bajo esa, digamos, intención, también apelé a una técnica de organización del tiempo, de productividad personal, llamada la técnica del tomate, o como se conoce normalmente, la técnica del pomodoro, porque la inventó un señor llamado Francesco Cirillo, que con ese nombre pues todos sabemos que es italiano, y resulta que pomodoro no es más que tomate en italiano. Él generó su técnica sobre la base de la experiencia, que como todo italiano pues está muy cercano a la cocina, y en la cocina se suelen utilizar temporizadores. Pues resulta que en su casa había un temporizador con forma de tomate y sobre la base de que uno ajusta el temporizador y espera que suene para indicarle que tiene que revisar el horno, sacar algo, hacer ese tipo de cosas, él trajo ese concepto para organizar el trabajo profesional en general que hacen las personas y de esa forma ser más productivo. Esa técnica se ha popularizado en el mundo gerencial y existen diversidad de aplicaciones para poderlas llevar a cabo. Él básicamente divide el tiempo de trabajo en unas unidades de concentración máxima que son los tomates. Cada tomate dura 25 minutos. Una vez que concluye el tomate, uno hace una pausa corta que dura 5 minutos. Después de completados 4 tomates con sus 3 descansos respectivos, la siguiente pausa es una pausa larga de 10 minutos. Si quieren saber más sobre la técnica del pomodoro, pueden observar su carpeta de Box. Creé una carpeta que se llama material de apoyo y allí les coloqué una pequeña explicación de la técnica del tomate por el autor Francisco Cerello.
entonces allí la podrán ver sin ningún tipo de problema. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a tratar de hacer este video corto. Como tratar y lograr no es exactamente lo mismo, yo también utilizo una app que me ayude a saber que lo estoy haciendo bien. Y esa es justamente el Tomato Timer. El Tomato Timer me permite medir los lapsos de 25 minutos, también los lapsos cortos de pausa y las pausas largas cuando así lo quiera hacer. Como les dije, en su box creé una carpeta nueva llamada material de apoyo y si la abren, ustedes verán cómo está la técnica del tomate versión 1.3 del 2007 de Cirilo. Probablemente hay una versión nueva, pero esa es suficiente para entender lo que tengamos que hacer. Entonces, sin más preámbulos, comencemos con nuestra video instruccional de hoy sobre el uso de Word. Para ello, arrancamos nuestro tomate. Luego de esto, pues simple y llanamente nos vamos a Word y comenzamos a trabajar. Abrí un documento nuevo en Word. Entonces, como pueden ver, por default, abre documento 1, no tiene nada escrito, no me interesa porque lo que quiero es mostrar cómo utilizar el sistema de citas referencias. Para usar el sistema de citas referencias, nosotros vamos a, primero, a discutir, aunque muchos de ustedes deben conocerlo, que Word tiene una sección que es esta que está aquí, que se llama cinta de opciones. En la cinta de opciones se organizan las cosas que uno suele usar con mayor frecuencia en determinadas circunstancias. Por ejemplo, en inicio, que es esta pestaña que está aquí, las distintas pestañas las pueden ver en letras blancas sobre el fondo azul. Entonces, la pestaña inicio es la que se abre por defecto, es la que uno utiliza con más frecuencia y están los comandos clásicos de edición, tamaño de las letras, si son negritas, que si queremos copiar un formato, copiar y pegar, deshacer, rehacer, ese tipo de botones que están por aquí, los estilos, si queremos poner unas viñetas, podemos querer párrafos, la alineación, etc. Eso no es lo que nos interesa ahora y cada una de ellas tendrá cosas distintas que hacer. Nos vamos a concentrar en este video corto en la cinta de referencias. La cinta de referencias tiene 6 subsecciones, ¿ok? Y en la tercera subsección se dedica a lo que llamamos citas y bibliografías, que es el objeto de este pequeño video de apoyo para ustedes. Vemos que hay 4 elementos allí. Un elemento, insertar cita. Cuando uno hace clic en ese elemento, pues aparece en este momento que tenemos un documento vacío, agregar una nueva fuente o agregar un nuevo marcador de posición. El agregar un nuevo marcador de posición no nos interesa y lo que vamos a utilizar normalmente es agregar una nueva fuente. Adicionalmente tenemos esta pestaña que está aquí que es administrar fuentes. Administrar fuentes nos permite ver aquellas cosas que ya tenemos registradas en Word. Y para ello hago una pequeña inciso. Word funciona a través de un sistema que llamamos plantillas. Las plantillas hacen un diseño del documento o unos elementos clásicos de diseño del documento como el formato de los títulos, de los párrafos, etc. Eso se guarda en una plantilla. Uno puede tener eventualmente cuando usa Word diferentes plantillas para diferentes usos. ¿Por qué? Porque hay algunos que quieren unos márgenes más altos, otros quieren tener doble espaciado, otros quieren tener espacio sencillo, otros quieren tener 4 niveles de título, unos les gustan ciertas fuentes y no otras, unos utilizan colores y no otras, etc. Entonces uno podría tener tantas plantillas como le plazca o como le sirvan para su uso normal. Cuando no hacemos eso, como es el común de los mortales, todos los documentos que abrimos se asocian a una plantilla que se llama normal. En esa plantilla normal, si nosotros utilizamos esta sección de citas y referencias, cada documento que agreguemos, que va a ser una nueva fuente, va a estar asociada al documento en que estamos trabajando, pero simultáneamente va a grabarse en la plantilla normal y va a poder ser evocado en cualquier momento que queramos. Por ejemplo, si yo diera administrar fuentes, va a salir un menú emergente con un formulario, aquí lo vemos. A la derecha ven la lista actual. La lista actual son las fuentes que tiene este documento. No hay ninguna, como ya habíamos corroborado cuando habíamos hecho insertar cita y no veíamos ninguna. Aparte de esa lista actual, obtenemos a mano izquierda
lo que son las fuentes que ya están guardadas en la base de datos de la lista general de mi plantilla normal. Uno podría agarrar cualquiera de estas, por ejemplo, y copiarlas, una o varias, las que quisiera, y copiarlas a la lista actual. Cuando uno haga esto, ya esta referencia que está aquí del diccionario Collins va a estar disponible en el documento. Lo podemos verificar si le damos a insertar cita, vemos que ya aparece esa entrada particular del diccionario Collins. Eso ocurre cuando uno crea documentos. Por ejemplo, ustedes están haciendo un programa de maestría y van a hacer una serie de seminarios y asignaturas, y en esos seminarios y asignaturas les van a mandar una serie de tareas que probablemente terminen en muchos casos con informes escritos. Los informes escritos son documentos académicos y deberían de utilizar el sistema citas referencias de Word. Como ustedes están haciendo todo un programa de maestría, lo lógico es que las asignaturas contribuyan a su formación completa, y como el propósito de un programa de maestría es aprender a investigar, de hecho aprender a utilizar algunas técnicas de investigación en problemas concretos, pues lo lógico sería que ustedes traten de hacer las tareas de su seminario alineadas o similares o contribuyentes con lo que va a ser su trabajo de grado. Esa sería la manera de ser lo más efectivos posible. Si eso ocurriese, esos documentos van a tener citas que ustedes van a tener guardadas en la plantilla normal y que después pueden utilizar en otro momento, y la forma de hacerlo es la que acabamos de ver. Administrar fuentes, ubicamos las que queremos y las pasamos a la lista actual. La otra forma, que es la forma cuando uno inicia a llenar esa base de datos, o cuando en un documento empieza a utilizar fuentes que no tenía guardadas, es agregarlas. Para agregarlas se puede hacer desde el menú que aparecía en administrar fuentes. Sin embargo, como ellas van a ser agregadas a medida que estamos escribiendo, lo más conveniente es hacerlo desde insertar cita. Entonces, si nosotros escribiésemos aquí o quisiéramos escribir alguna cita, para poner un ejemplo, vamos a utilizar de la tarea del glosario que ustedes tenían que hacer. Yo ubiqué un libro que puede ser útil. Este libro que ven aquí, una antología de teorías de modelos y diseño, de los cuales me di cuenta o observé que en particular el capítulo 1, escrito por los mismos editores, como pueden ver aquí, capítulo 1 en su sección 1.33 habla sobre modelos, y por aquí en la página 12, si mal no recuerdo, no, aquí, perdón, aquí vamos a observar que hay una buena definición de modelos que está aquí. Entonces vamos a copiarla. Vámonos al Word. La pegamos. Obviamente ustedes están escribiendo en español, entonces tendrán que hacer una traducción. Si quisieran usar una cita textual, para que sea textual tiene que ser idéntica como está en el libro, y por lo tanto lo lógico sería que hubiesen dejado la cita en inglés. Si hicieran eso, tendrán que proveer algún tipo de traducción propia para hacer el documento de una lectura más agradable y plácida por el que lo hace, consona con el lenguaje de producción del documento, que es el castellano. Entonces, hacemos una traducción y al hacer una traducción ya no es textual, va a ser siempre una paráfrasis de lo que estaba allí. Podríamos decir que un modelo es una interpretación de un sistema, proceso o fenómeno de interés que se propone o elabora respecto a los procesos y mecanismos que subyacen, que le subyacen. Los modelos son abstracciones
de la realidad. Y son herramientas cognitivas que facilitan las explicaciones. Esto sería la traducción de lo que está allí. Yo agregaría simplificando la realidad a la que hacen referencia. Punto. Entonces, como pueden ver, esto es una paráfrasis de lo que estaba en el libro y esto es un agregado mío. Entonces, aquí la cita debería colocarse antes de la coma, donde está lo que sacamos del libro. Entonces, aquí diríamos insertar cita, no es la que tenemos aquí, entonces agregamos una nueva fuente y nos surge este formulario para llenar datos que van a formar parte de la base de datos de fuentes de referencia asociadas primero a este documento y simultáneamente van a ser grabadas en la plantilla normal. Podemos observar que lo primero que nos permite definir es el tipo de fuente bibliográfica. Y aquí hay un conjunto de tipos de interés. Yo diría que están ordenados probablemente de manera que los más comunes para nosotros salen primero. El libro, que es lo que vamos a hacer ahora, capítulo de libro, se llama sección de libro, pero se refiere particularmente a libros cuyos autores, los autores de los capítulos no son el autor del libro, son el mismo que acabamos de utilizar, es un ejemplo y ya se los voy a mostrar luego. Entonces, puede que la referencia a la que hagamos mención sea el capítulo de un libro. Artículos de revista, los artículos de revista se refieren a publicaciones seriales arbitradas como las que le mandé a identificar en la segunda asignación. Los artículos de periódico, que nosotros los usamos menos, pero pueden ser fuentes de datos o hechos o eventos que nos permitan caracterizar una situación, problema en un momento determinado. Las actas de conferencia o memorias de congreso es también una forma de divulgación del conocimiento científico que suele ser más expedito, menos formal, menos riguroso, pero suficientemente bueno comparado con las revistas. Las revistas suelen ser contribuciones de mayor calidad en el sentido de que el arbitraje es muchísimo más estricto que el que ocurre en las conferencias, pero cualquiera de ellas son muy buenas. El informe tiene varios usos. En empresas se hacen informes técnicos, las organizaciones hacen informes técnicos, pero particularmente la academia hace un conjunto de informes, desde guías y apuntes de clase que se pueden tener en un momento determinado hasta los más relevantes para el propósito de este seminario, que son las tesis, los trabajos de grado, los trabajos especiales de grado. Entonces, todos ellos entran aquí en la categoría informe. Como estamos en la sociedad de la tecnología y de la comunicación, mucha de la información que sacamos proviene de Internet. Entonces hay sitio web y documento de sitio web. Las diferencias son muy sutiles. Particularmente yo utilizo sitio web cuando lo que yo extraigo para hacer la cita referencia aparece directamente en la pantalla en nuestra dirección URL bajo código HTML. Si en cambio yo llego a un sitio cualquiera y lo que hago es descargar un documento, entonces utilizo la opción documento de sitio web. Después de esto van a observar una serie de datos adicionales. Estos que están aquí suelen ser más usados en lo que sería artes gráficas, literatura, ese tipo de cosas, como medios electrónicos, arte, grabación de sonido, representación, que es teatro, por ejemplo, películas. Las entrevistas se utilizan tanto en periodismo, comunicación social, como en muchos otros tipos de investigación asociados o vinculados bajo el paraguas de las ciencias sociales, cuando uno, incluso aquí en ingeniería, de la parte de ingeniería industrial, abocada hacia la gerencia fundamentalmente, se pueden usar y se han usado en diversas oportunidades entrevistas para obtener una información de lo que llamamos un informante clave, que es aquella persona a la cual primero tenemos acceso y luego sabe por experiencia, práctica, conocimiento sobre lo que queremos investigar. Entonces procedemos a hacerle una serie de preguntas que pueden estar previamente prediseñadas y se llama entrevista estructurada, o lo hacemos libremente como un guión de conversación a ver qué surge. Eso de todos modos no es el fondo de este seminario, eso ustedes lo verán en su seminario de metodología, pero también
puede ser una cosa que necesitemos utilizar en nuestro sistema cita-referencia. El siguiente son las patentes. Aquí sí quiero mostrarles que las patentes son sumamente importantes para la investigación en ingeniería cuando la investigación que ustedes hacen es de tipo aplicado. Particularmente los estudiantes del curso que vienen de ingeniería mecánica suelen hacer aplicaciones prácticas de carácter tecnológico y deberían de hurgar, de investigar sobre el conocimiento que está patentado, las cosas que las distintas compañías y personas han reservado para su explotación. Allí hay una información que es sumamente valiosa y que está abierta para todo el mundo, pero además es difícil decir que uno quiere hacer un aporte en un área particular cuando ese aporte que uno está esforzándose en lograr, ya otro lo ha hecho y lo registró bajo una patente. Entonces, este de patentes también se va a usar bastante o se puede usar bastante. Caso judicial ya un poquito más complicado entre nosotros suele ser cuando hablamos de utilizar decisiones judiciales, sentencias, ese tipo de cosas que son más propios de otro tipo de investigación, pero tampoco son excluidas, porque por ejemplo una investigación en el área de higiene y seguridad industrial puede utilizar sentencias de tribunales para hablar de aplicaciones sobre la LOPSIMAT, por decir una entre muchas cosas. Y por supuesto, como todo sistema de clasificación, si quiere tener garantías de que todo lo que uno va a colocar va a estar dentro de una categoría, tiene que dejar una categoría abierta. Esa es la categoría varios y eso se utiliza cuando lo que tú quieres utilizar como documento para citar y hacer referencias no encaja en ninguna de las categorías anteriores. Entonces, en principio, voy a utilizar el libro para que observen ciertas cosas sobre la referencia que acabamos de usar. Aclarado eso, vemos que nos ofrece una serie de campos que considera Word que son el mínimo necesario para identificar correctamente el libro. Si escogiésemos una cosa que no fuera libro, por ejemplo revista, estos campos cambian. Vamos a seguir en lo que estábamos, que era libro. En este caso son autor, título, año, ciudad y editorial. Yo suelo marcar esta casilla que está acá, que dice mostrar todos los campos bibliográficos y van a aparecer muchísimos más. Con esto voy a tratar de colocar toda la información relevante que conozco del documento que he utilizado para hacer mi trabajo o mi escrito. Noten que aquí ahora hay un asterisco en rojo que nos dice campos recomendados. Entonces están marcados con estos asteriscos rojos o estas estrellitas rojas los que antes aparecían exclusivamente cuando no se mostraban todas las opciones. Ya vemos más o menos que necesitamos autor, título, año, ciudad, etc. Nos vamos al libro y buscamos esa información. Esa información suele estar, por supuesto, al principio del libro, en estas páginas preliminares. Ok, entonces fíjense, lo primero, estos son los autores del libro, pero aquí dice que son editores, es decir, ellos no son los autores del libro. Este es el clásico caso que cae en sección de libro. Sin embargo, ahorita lo vamos a hacer como libro y si tenemos chance, si no se acaba el tomate antes, vemos cuál sería la diferencia como sección de libro. Entonces, no son autores, sino son editores. Pero esto es una información que va a estar seguro en el registro de nuestra... Entonces, yo por comodidad lo que hago es que voy a observar la información aquí en el PDF, la copio en un bloc de notas y luego entonces aquí la puedo editar y luego entonces me la llevo al Word para hacer el proceso más rápido. Como pueden ver, con este autor es difícil saber cuál es su nombre y cuál es su apellido, pero aquí nos parece claro que Blessing debe ser el apellido y Lucien debe ser el nombre. Entonces sospechamos que el otro también está organizado de la misma forma. El sistema de autores en la referencia bibliográfica normalmente se usa con apellidos y nombres, no como está aquí que es nombre y apellido. Entonces lo que hacemos es que cortamos aquí el nombre, dejamos el apellido, colocamos una coma y ponemos el nombre. Separamos un autor de otro con punto y coma, nos traemos el apellido, separamos con una coma y nos queda el nombre. Estas son probablemente las iniciales del segundo y tercer nombre y así mismo pueden quedar sin ningún tipo de problema. Si supiéramos que uno es inicial de apellido, entonces tendría que ir antes de la coma. Lo siguiente que vamos a necesitar es el título. Copiamos el título,
Lo pegamos, nos quedan 2 líneas porque PDF va construyendo franja por franja. Entonces, para él esto no es un texto completo, sino esta es una línea, esta es otra línea, etcétera. Para nosotros sabemos que esto, todo, es un solo contenido, que es el título. Entonces, nos paramos aquí y borramos y ya nos queda en una sola línea. Esto que está aquí es el subtítulo. Para gustos hay colores, yo suelo colocarlo. Entonces, pongo 2 puntos, copio mi subtítulo y lo pego. Lo mismo que hice antes, borro lo que aparece fuera de la primera línea. Seguimos bajando y vamos a observar el nombre de la editorial. Entonces lo copiamos porque también nos va a hacer falta. Seguimos bajando y observamos aquí el año en que se editó el libro, 2014. Vamos a observar una serie de identificadores del libro, que son estos que están aquí. ISBN es el acrónimo por International Serial Book Number y permite identificar al libro con este código. Fíjense que este libro en particular pues tiene una versión física con este ISBN y una versión electrónica con este ISBN. Como esta es la versión electrónica, este es el que copio y lo tengo allí para cuando lo vaya a usar. Esto otro que ustedes ven aquí, que dice DOI, es un acrónimo por Digital Object Identifier. Entonces es como una, diría yo, un registro, una cédula de identidad de todos estos documentos que se producen y almacenan hoy por hoy en la nube o en la red. Entonces esto permite que este número haga referencia exclusivamente a este documento. Y es una buena práctica tenerlo en la bibliografía e incluso muchas revistas en la actualidad exigen que se coloque el identificador de objeto digital cuando este se conoce. Entonces lo copiamos. Me faltó un punto por aquí. Y lo otro que vemos aquí es la ciudad en la cual se editó, que es Londres. Entonces colocamos la ciudad y lo tenemos. Tenemos los datos más importantes. Otro dato que suelen colocarse es el número de páginas del libro. No lo vimos aquí registrado, entonces nos vamos a la última página. Verificamos que sea la última página. Y aquí está. Esta es la última página realmente, cuyo número es 455 y ese es el que vamos a guardar como número de páginas del libro. Terminamos con el PDF, volvemos al Word y vean, la ventaja de tener esto en el bloc de notas es que nos va a permitir copiar y pegar en los campos con mucha más facilidad. Autor, no tenemos autor porque el libro no tiene autores, sino tiene editores. Entonces no los pongo ahorita. El título, copio mi título. De hecho lo corté, lo coloco. El año ya vi que era 2014. La ciudad vi que era Londres. A veces es más rápido así, pero igual los tengo aquí, que es lo que importa. Después me dice provincia, país o región. El país lo puedo saber. Londres es la capital de Inglaterra o del Reino Unido. La editorial ya vimos que era Springer. La copiamos, la ponemos. Y aquí está editor. Aquí es donde irían los autores que hayamos puesto, porque son realmente los editores. Entonces cortamos, o copiamos mejor. Ya van a ver por qué lo hice esta vez copiando en vez de cortar. Luego viene otra información, volumen y número de volúmenes. Por ejemplo, las enciclopedias tienen distintos tomos, 10, 12, 15, 20 tomos, y el volumen sería el tomo en particular que estamos utilizando de referencia. Traductor se utiliza cuando estamos leyendo una obra, normalmente en nuestro lenguaje nativo, que sería el castellano, que originalmente se hizo en otro idioma, cualquiera que este sea. Entonces, todas las traducciones tienen un traductor, y el traductor se coloca aquí. ¿Por qué? Porque las obras pueden tener diversas traducciones, o traducciones hechas por distintos traductores. Entonces, siempre se anota el nombre del traductor. Seguimos bajando y llegamos al número estándar. El número estándar, cuando nos montamos para llenar ese campo, vemos aquí en los datos de ejemplo que dice ISBN, ISSN, justamente lo que copiamos antes, el International Serial Book Number o el International Serial
International Standard Serial Number, que en este caso es el número de identificación de las revistas. Entonces este es el estándar, el número de libros estándar, y este es el número de publicaciones seriales estándar. En nuestro caso nos toca ISBN, lo buscamos, lo copiamos. Como podría ser cualquiera de las dos, yo coloco las siglas ISBN. Normalmente por estética las separo con 2 puntos, y además, como eran las del libro digital y no la del libro físico, coloco aquí E-ISBN para que no quede ninguna duda. Las páginas, que como les dije, nos iban a preguntar cuántas eran, ya sabemos que son 455. Y nos queda ahora el DOI. Lo corto y vamos a ver cómo aparece el DOI. Se coloca. ¿Ok? Aparte, hay otros campos que no tienen nada que ver con este libro en particular. Acaba de sonar el timbre del tomate, así que estamos por terminar este video. Está esto, que significa cuando es una fuente digital que está en internet, lo lógico es colocar cuándo se consultó, año, mes y día, y colocar el URL, porque las direcciones en internet cambian, se pierden, dejan de ser mantenidas. Entonces la única forma de que una referencia que uno coloque tenga algún tipo de validez es que uno diga, esta fue la que yo consulté, la que estaba ese día allí. Hoy por hoy se están buscando mecanismos para tratar de que esto no siga ocurriendo, porque uno busca muchísimas fuentes, reportajes electrónicas, y luego no las consigue, por lo que acabo de explicar. Completados todos los campos, le doy a aceptar y observen cómo me aparece la referencia en el sistema autor-año, que es el sistema de la APA, o la Asociación de Psiquiatría Americana. Vamos a hacer una pausa y continuaremos con este proceso en una segunda parte del uso de Word para referencias y citas, retomando desde este punto. Muchas gracias.